Bienvenido. Hemos preparado un resumen detallado del segundo libro de Reyes para tu estudio. Descárgalo desde el enlace en la descripción. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal. El propósito del libro de Segunda de Reyes es mostrar cómo la fidelidad o infidelidad del pueblo de Israel y Judá hacia Dios determinó su destino como nación. A través del relato de los reyes que gobernaron ambos reinos, el libro revela las consecuencias del pecado, especialmente la idolatría, la injusticia y el alejamiento de la ley de Dios. También destaca el papel de los profetas, como Eliseo, quienes fueron la voz de Dios llamando al arrepentimiento y a la restauración espiritual. Finalmente, Segunda de Reyes culmina con la caída de ambos reinos, lo cual subraya que Dios es justo en su juicio, pero también paciente y misericordioso con aquellos que se arrepienten. Este libro sirve como una advertencia y a la vez una esperanza, mostrando que aunque el pueblo haya fallado, Dios sigue cumpliendo sus promesas. El autor de Segunda de Reyes no se menciona de manera explícita en el texto. Sin embargo, según la tradición judía, se cree que fue escrito por el profeta Jeremías, aunque algunos estudiosos piensan que fue redactado por varios autores o editores. El libro de Segunda de Reyes fue escrito probablemente entre los años 560 y 540 a.C., durante el exilio del pueblo de Judá en Babilonia. Fue redactado como una reflexión histórica y teológica para ayudar al pueblo a entender que la caída de Jerusalén y la destrucción del templo fueron consecuencias de su infidelidad al pacto con Dios. También ofrecía esperanza, al recordar que Dios sigue siendo fiel y soberano, incluso en medio del juicio. Resumen del libro y detalles importantes. El libro de Segunda de Reyes continúa la narrativa histórica que comenzó en Primera de Reyes y relata la historia del pueblo de Israel y Judá desde la muerte del profeta Elías hasta la caída de ambos reinos. Israel, el reino del norte, en manos de Asiria en el año 722 a.C., y Judá, el reino del sur, en manos de Babilonia en el año 586 a.C. El libro muestra con claridad cómo la infidelidad a Dios, especialmente la idolatría, la injusticia y el desprecio por la ley de Dios, llevó a la destrucción nacional. Sin embargo, también resalta la paciencia, justicia y misericordia de Dios, quien envió profetas como Eliseo para advertir, corregir y guiar a su pueblo. Detalles importantes de Segunda de Reyes. División de los reinos. Continúa la historia de los dos reinos divididos, Israel al norte, con su capital en Samaria, y Judá al sur, con su capital en Jerusalén. Ambos reinos pasaron por múltiples reyes, la mayoría de los cuales fueron malos a los ojos de Dios, aunque en Judá hubo algunos reyes fieles como Ezequías y Josías. El ministerio del profeta Eliseo. Tras la partida de Elías, Eliseo se convierte en el principal profeta de Dios, realizando muchos milagros. Purifica aguas, multiplica aceite, resucita a un niño, sana a Naamán de lepra, entre otros. Eliseo representa la voz profética de Dios frente a reyes rebeldes y una sociedad que se aparta de la verdad. Idolatría y decadencia moral. La idolatría se vuelve una práctica común en ambos reinos, especialmente en Israel, donde ningún rey siguió a Dios verdaderamente. Se levantan altares paganos, se rinde culto a Baal y otros dioses, y el pueblo se aleja de los mandamientos. Caída de los reinos. Israel es conquistado por Asiria en el año 722 a.C. y su pueblo es llevado al exilio. Judá, aunque tiene algunos reyes fieles, también cae en pecado, y finalmente es conquistado por Babilonia en 586 a.C. Jerusalén es destruida, incluyendo el templo de Salomón, y los habitantes son llevados cautivos. Reformas espirituales. Se destacan breves momentos de renovación espiritual bajo el liderazgo de reyes como Ezequías,
quien destruye ídolos y confía en Dios ante la amenaza asiria, y Josías, quien encuentra el libro de la ley y restaura la adoración verdadera. Tema central. El libro muestra que Dios es soberano sobre la historia, que la obediencia trae bendición y que la desobediencia trae juicio. También deja una puerta abierta a la esperanza, al mantener viva la línea davídica en el exilio, insinuando que la historia no termina con el juicio, sino que Dios aún puede restaurar a su pueblo. Mensaje teológico. Segunda de Reyes no es solo un relato histórico, sino una advertencia espiritual y un llamado al arrepentimiento. A través de los eventos narrados, el libro enseña que la fidelidad a Dios es vital para la vida del pueblo y que incluso en medio del juicio, Dios sigue actuando con misericordia y fidelidad. Citas memorables. Segunda de Reyes 6:16. Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». ¿Por qué es memorable? Este versículo es parte del relato cuando el siervo de Eliseo se asusta al ver al ejército enemigo rodeando la ciudad. Eliseo ora para que Dios abra los ojos del joven, y éste ve un ejército celestial rodeando y protegiendo a Eliseo. Es un recordatorio poderoso de que Dios pelea por nosotros, incluso cuando no podemos ver lo espiritual. Nos enseña a confiar en que Dios está presente y en control, aunque las circunstancias parezcan imposibles. Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Por qué es memorable? Este versículo describe la ascensión milagrosa del profeta Elías al cielo sin pasar por la muerte, un evento único en la Biblia. Es memorable porque muestra el poder sobrenatural de Dios y la honra que recibe un siervo fiel. Además, apunta proféticamente a la victoria sobre la muerte que sería consumada en Jesús. Nos recuerda que la fidelidad a Dios no pasa desapercibida ante sus ojos. Ahora a donde encontramos a Jesús. Encontramos a Jesús en Segunda de Reyes de forma simbólica y profética, a través de tipos, sombras y acciones que apuntan a su persona, su obra y su carácter. Aunque su nombre no aparece directamente, hay varios momentos clave donde su presencia se refleja. En el ministerio de Eliseo. Eliseo, sucesor de Elías, realiza milagros de vida, sanidad y provisión, muy similares a los que Jesús haría siglos después. Por ejemplo, sana a Naamán, un extranjero, de lepra, Segunda de Reyes 5, anticipando cómo Jesús también sanaría a leprosos y ofrecería salvación a gentiles. Resucita al hijo de la Sunamita, Segunda de Reyes 4:32 al 35, prefigurando el poder de Jesús sobre la muerte. Multiplica el aceite y alimenta a muchos con poco alimento, como Jesús alimentó a multitudes. Eliseo es un tipo de Cristo, mostrando compasión, poder divino y cercanía al pueblo humilde y necesitado. En la liberación de Jerusalén, cuando Ezequías ora y confía en Dios frente al asedio del rey Sennacherib, Segunda de Reyes 19, Dios libra a Jerusalén milagrosamente. Esto prefigura cómo Jesús es nuestro Salvador y libertador espiritual, que vence al enemigo cuando confiamos en Él. En la esperanza de un rey justo, Segunda de Reyes concluye con la caída del reino de Judá, pero deja una señal de esperanza. El rey Joaquín es liberado de prisión y tratado con misericordia. Segunda de Reyes 25:27 al 30. Esto sugiere que la línea davídica no ha sido olvidada y anticipa la venida del verdadero rey, Jesucristo, descendiente de David, quien restauraría el reino eterno de Dios. Jesús se ve en Segunda de Reyes como el profeta poderoso, tipo Eliseo, el sanador y dador de vida, el libertador del pueblo fiel, y la esperanza futura del reino. Aplicación práctica.
El libro de Segunda de Reyes nos enseña que la fidelidad a Dios trae bendición y el alejamiento de Él trae consecuencias. A través de las vidas de reyes, profetas y el pueblo, aprendemos lecciones valiosas para nuestra vida diaria. Dios honra a los que confían en Él. Reyes como Ezequías y Josías buscaron a Dios con sinceridad, y Él respondió con protección, dirección y bendición. Hoy, nuestra obediencia y confianza siguen siendo clave para experimentar la guía de Dios. El pecado tiene consecuencias reales. La caída de Israel y Judá nos recuerda que alejarse de Dios lleva a la ruina. Nos llama a vivir con integridad y arrepentimiento continuo. La importancia de líderes piadosos. La historia muestra cómo los líderes influyen en la dirección espiritual del pueblo. Esto nos motiva a orar por nuestros líderes y a ejercer influencia con responsabilidad donde Dios nos ha colocado. Dios habla a través de sus profetas en su palabra hoy. Como con Eliseo, Dios sigue hablando a su pueblo, ahora por medio de su palabra y su espíritu. Debemos escuchar y responder con obediencia. La esperanza nunca muere. A pesar del juicio, Dios mantuvo viva la esperanza de la restauración. Esto nos enseña que nunca es demasiado tarde para volver a Dios y que su misericordia siempre está disponible. Segunda de Reyes nos desafía a vivir con fidelidad, a buscar la voz de Dios y a confiar en que, incluso en tiempos difíciles, Él sigue obrando con propósito.